Gracias, Antonio, también gracias a Josefina y Carolina. Y sí, es cierto, yo estuve acá sobre todo escribiendo un artículo para un manual, así que una cosa que la gente académica tiene que escribir al lado del trabajo principal. A mí me gustaría también empezar agradeciéndoles por estar acá. Creo que como la mitad de las caras conozco, que me pone muy contenta. Y sí, la primera vez que yo estuve en Chile fue hace 12 años ya. Y ahí empezó todo. Después escribí una tesis de la licenciatura, después una del magíster y ahora una del doctorado, y me atrevo a decir casi doctora porque esa tesis está entregada. Solamente me falta la defensa, pero esa es recién en junio porque, bueno, procesos burocráticos y 3 profes tienen que ponerse de acuerdo, que son procesos bien lentos. Estoy un poquito más nerviosa de lo que soy normalmente presentando esa tesis porque, sobre todo cuando la presento en Europa, sé que la gente no sabe nada. Tengo que explicar qué país es Chile y que no se confunde con Argentina, y realmente la gente no sabe nada. Así que un público experta me pone un poquito más nerviosa, pero bueno, está bien. Les digo 2 cosas sobre la tesis, que creo que me demoré como 4 años y medio en escribirla. Son 6 capítulos en total. Una introducción, después un contexto histórico muy cortito, un marco teórico que se enfoca en memoria y teorías del arte. Después viene una metodología de la cual voy a presentar algo hoy, y después el capítulo principal, que es el análisis, y el cierre. Solamente páginas de texto creo que son 260 por ahí, y imágenes son como 90. Y con respecto a lo que presento hoy, voy a tratar de no hablar más que 25 minutos, por eso preparé el texto, porque si no, bueno, una se extiende. Son 4 partes, es una pequeña introducción, después explico algo de la metodología que desarrollé para la tesis, después les doy unos ejemplos y como último un cierre. Eso nomás, bueno, y sí. Con esto arranco. Chile es un país de continuidades. Esta afirmación puede parecer paradójica ante la unidad popular, el golpe militar, los 17 años de dictadura, la postdictadura y la revuelta. Y sin embargo, mi argumento central de mi tesis doctoral es que existen sobre todo 2 líneas de continuidad. En 1974, Alfredo Yá diseña una hoja de calendario negra. La obra, 11 de septiembre de 1973, muestra los 12 meses del año dispuesto como en un calendario, excepto por una anomalía. Desde el 11 de septiembre se repite exclusivamente esta única fecha. El martes del golpe se convierte en un presente eterno. Esta obra de Yá constituye el punto de partida y el argumento fundamental de mi tesis doctoral. El pasado en Chile no ha pasado. No se trata, en palabras de Sakiro Adebayo, de un pasado concluido, sino de un pasado continuo. Un pasado persistente que, como escribe Adebayo, perdura, sigue vivo y se transmite. A la vez, la postdictadura es, para citar a la filósofa argentina Silvia Schwarzberg, lo que queda, aquello que resta de la dictadura tras su, cito, victoria disfrazada de derrota. Cierro cita. Schwarzberg también habla de los espantos, es decir, los fantasmas de otro pasado posible, un pasado que no fue. También son estos espantos que acompañan a la postdictadura. En mayo de 1990, Patricio Aylwin destacó en un discurso ante el Congreso una temporalidad cronológica, orientada hacia el futuro. Así transmitió la importancia que tendría la revisión del pasado en la democracia, y cito: pienso que si queremos reforzar la unidad nacional, debemos todos poner los ojos en el futuro, común que une más que en el pasado que nos divide. Para superar la evidente división social, propone entender el pasado como algo concluido. A partir de marzo de 1990, Chile se presenta discursivamente como un país nuevo.
que debe integrarse instantáneamente en el nuevo orden mundial, un nuevo orden capitalista marcado por la caída del muro y el fin de la Unión Soviética. Un lado de estas continuidades las concibo por la sucesión de 4 derrotas. El golpe del 11 de septiembre como la primera. La transición a la democracia que solo permite una democratización restringida como la segunda. Y acá un paréntesis, el filósofo chileno Patricio Marchand lo resume así. Los vencedores del golpe de 1973 son a la vez los vencedores de la transición. Cierro paréntesis. La muerte de Pinochet en 2006, sin haber sido condenado penalmente como la tercera derrota, y el rechazo a la nueva propuesta constitucional en el año 2022 como la cuarta y última hasta la fecha. Y no obstante, y este es el contramovimiento decisivo de mi trabajo, la presencia de estos sueños truncados, que también son los espantos para algunos, significa que las derrotas no son absolutas. Siguiendo a Enzo Traverso, estos sueños truncados llevan en sí la promesa de una reparación. Pero, ¿en qué consiste esa promesa? ¿Y quién la aporta? Y mi respuesta es el arte. Y una de las preguntas que planteo en mi tesis es la siguiente. ¿Cómo logran las prácticas artísticas en Chile visibilizar las estructuras del pasado que aún perduran? ¿Y qué regímenes de percepción están vinculados a ello? Dos de los regímenes de percepción reaparecen a lo largo de la ponencia. Para responder a estas preguntas, entiendo a los y las artistas como agentes de la memoria. Y ahí sigo a un término utilizado por Elizabeth Yellin, que es emprendedoras y emprendedores de la memoria. Yo abrí esta conferencia, tanto como mi tesis, con las continuidades. Y ahí está el rol de la memoria. La perspectiva de la memoria sobre el vínculo entre arte y activismo ofrece una doble vía de acceso a la presencia del pasado. La continuidad se manifiesta tanto en la pervivencia de estructuras de poder, sea social, económico, político, como en la persistencia de estrategias artísticas de resistencia. La segunda parte, mi modelo analítico y un pequeño aspecto del marco teórico. En mi tesis investigo algunas prácticas artísticas en Chile entre 1964 y 2023, desde las brigadas muralistas hasta los actos conmemorativos por los 50 años del golpe. Una de mis tesis sostiene que el arte en Chile no es un simple complemento ni adorno de los movimientos sociales. El arte es su memoria y al mismo tiempo el proyecto del porvenir. Para demostrar esto, desarrollé un modelo analítico que toma como referencia 3 lemas de los propios movimientos sociales en Chile: no más, somos más y dignidad. Estos 3 conceptos representan una lógica interna de la resistencia, desde la negación, pasando por la afirmación positiva, hasta la imaginación de un porvenir. No más niega, somos más construye y dignidad imagina. Y entonces, ¿en qué contribuye mi trabajo? Y está el lado teórico. Quisiera mencionar brevemente un aspecto, que es los memory studies, los estudios sobre memoria, tal como se desarrollaron sobre todo en Estados Unidos y Europa Occidental, fuertemente a partir de los años 80, han subestimado 2 cosas. Las posibilidades específicas de lo visual, porque se enfocan mucho sobre todo en la literatura, y por otro lado el pensamiento teórico producido en el Cono Sur. Mi trabajo conecta ambas tradiciones de estudios de memoria de una forma relacional, y para ello introduzco un concepto central para la tesis, que es la actualización remediada. No me pregunten cómo se llama esto en alemán, porque esa palabra es bien larga. Y con esto me refiero a un proceso transtemporal en que las prácticas artísticas actualizan imágenes, símbolos, contenidos y materialidades del pasado. Y me falta un último punto teórico, que es que los estudios sobre memoria no han tenido suficientemente en cuenta los aspectos positivos del pasado. Esto señala Rigne en un texto que se llama Remembering Hope, recordando esperanza. La diversidad de memoria es central para mi investigación.
Por un lado están las memorias de la época de la Unidad Popular, que para algunas personas son memorias esperanzadoras, como las llama Nelly Richard, asociadas a sentimientos positivos como la alegría. Tanto como es preciso también abordar las memorias de la resistencia, la oposición y la desobediencia durante la dictadura. Y por otro lado, obviamente, están las memorias de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y sus efectos aún tangibles. Y es aquí donde se inserta mi trabajo, en esta multiplicidad de memorias, cuyo trabajo ya empezó durante las dictaduras y en el cual las artes hacen visibles aquellas tensiones que se sustraen de una representación unívoca. Bueno, a través de estos tres lemas que extraigo de los propios movimientos sociales se conforma una lógica interna de la resistencia y que es también la estructura de mi tesis entera. No más representa la negación, el rechazo a la violencia y la injusticia. Somos más representa la afirmación colectiva, la constitución de espacios públicos alternativos y solidarios, un nosotros pluralista e interseccional. Dignidad representa la imaginación de un porvenir, la demanda de una vida digna que une la negación y la afirmación. Esta triada en sí misma es un resultado de mi análisis y, a mi entender, un modelo transferible a otras constelaciones y sociedades. Comencemos con la negación. La dictadura controló el espacio público. Controló lo que se permitía ver y lo que debía permanecer invisible. El concepto del percepticidio de Diana Taylor describe con precisión esta opresión sistemática de la visión. El régimen no solo produjo violencia física, sino un régimen de percepción que obligó a la población a apartar la mirada. Y Diana Taylor usa esa foto donde se ve una mujer sentada en el café que se gira para no mirar la violencia que está sucediendo en la calle. Esa violencia nunca fue invisible, sino quedó entre un no querer ver y no poder ver. Como dijo el dictador Videla en Argentina sobre la desaparición forzada, cito, es incógnita, es un desaparecido, no tiene identidad, no está. En este contexto, el arte es una intervención que crea imágenes donde los perpetradores no querían que existieran. Las prácticas artísticas rompen precisamente con esa lógica de la semi-invisibilidad del percepticidio. Entonces, en el capítulo del No Más, analizo diversas estrategias de suplencia corporal, cuerpos en pie con máscaras que hacen presentes a los ausentes, cuerpos yacentes que marcan los lugares de la ausencia o cuerpos bailando como en la cueca sola. Y acá les doy un ejemplo. En 1974, Hernán Parada pierde a su hermano Alejandro, detenido y desaparecido por la DINA. Unos años más tarde, Hernán empieza a desarrollar su trabajo obra abierta en búsqueda de su hermano Alejandro. Cuando se cumplen 10 años de la desaparición forzada de Alejandro, Hernán se pone una máscara con el rostro de este y se instala en distintos lugares de la ciudad. Ahí pregunta: quiero saber si me pueden dar alguna información de dónde estoy, porque en estos momentos estoy desaparecido. Presta su cuerpo al hermano ausente. El cuerpo faltante del hermano está presente a través de la presencia del cuerpo de Hernán. Décadas más tarde, Paula Carmona rinde homenaje a la obra de Hernán. En Memoria Abierta aparece vestida de negro con máscara blanca frente a 3 lugares de memoria en Santiago: el Museo de la Memoria, el Memorial Puente Bulnes y el Memorial de las Mujeres Víctimas de la Represión, cuando todavía estaba en el bandejón de los héroes. Cuando Paula se coloca la máscara blanca y actualiza el trabajo de Hernán, eso es lo que yo llamo la actualización remediada. Este concepto me permite captar el movimiento transtemporal y a veces también transnacional de diversos elementos, motivos, símbolos, contenidos, a través de distintos medios. Esto libera a los motivos de un orden temporal lineal. Los significados de los trabajos se generan desde el presente y desde el pasado a la vez. Paula no imita, sino realiza una apropiación y un desplazamiento a las circunstancias del presente. Un motivo de la resistencia contra la dictadura vuelve a aparecer 30 años después
como una práctica adaptada y activa. Aquí el pasado continuo con el que empecé la ponencia es evidente. El fin de la dictadura no puso fin a sus efectos. Paula inscribe su arte en una genealogía y marca con su obra lugares urbanos significativos para la memoria. El hermano de Hernán, Alejandro, sigue siendo detenido desaparecido y por lo cual el trabajo sigue siendo vigente. Basada en esta negación, se despliega el Somos Más, la constitución de espacios alternativos y solidarios. El arte actúa como potenciador de la comunidad. En diciembre de 2019, Rosita Beas coloca un paste-up, que me imagino que todos ustedes conocen, en la Torre Telefónica de Santiago. La referencia es una de las imágenes más conocidas de la historia de arte, es la Última Cena de Leonardo da Vinci. Rosita Beas sustituye la escena cristiana por una comensalia activista propia. En el centro se sitúa Salvador Allende, que como Cristo será traicionado. Está flanqueado por Víctor Jara, Gabriela Mistral, Violeta Parra, Gladys Marín, Pedro Lemembel, Felipe Camiroaga, el Divino Anticristo y el Negro Matapacos. Todas las figuras llevan aureolas. Sobre el mantel blanco se lee en una banderola: sigan luchando. ¿Qué logra esta imagen? Beas realiza una actualización remediada en un sentido múltiple. Recurre a la iconografía cristiana, a imaginarios ampliamente difundidos del kitsch, a la cultura televisiva, a símbolos feministas, a demandas activistas y a figuras políticas. Traslada todo ello al contexto de la revuelta de 2019. Los fallecidos de esta mesa, porque son todos muertos, se convierten en santos patronos seculares de la resistencia. Y su mensaje a los manifestantes es claro: continúen nuestras luchas, y estas luchas son bien diversas. Hay múltiples figuras de identificación en esta mesa, según me explicó Rosita en una conversación. Hay grupos sociales distintos que pueden sentirse representados. No se trata de una veneración nostálgica de héroes. Es una representación visual de los antepasados de la revuelta, una revuelta que funcionó sin liderazgos únicos. Y finalmente, la fuerza de esta imagen reside en lo que yo llamo en la tesis codificación múltiple. Interpela simultáneamente a múltiples espectadoras y espectadores. La ambigüedad no es una debilidad de estas prácticas artísticas, sino es su fortaleza. Permite interpelar tanto al campo del arte como al espacio público, tanto a activistas como a transeúntes. Puede ser leído simultáneamente como expresión artística, protesta política, referencia memorial y perturbación cotidiana en el espacio público. Sigan luchando muestra así lo que significa el Somos Más. En vez de homogeneidad, es la afirmación de una comunidad heterogénea que inventa sus propios referentes. Y ahora no se asusten, lo dejé en alemán, porque toda esa tesis es un trabajo de traducción, porque bueno, como saben, todo el material es en español, yo leí en español, pero escribí la tesis en alemán porque mis profes son alemanes y me doctoro en Europa, bueno, entre Austria y Alemania. Pero lo de la actualización remediada, para eso traté de inventar como alguna representación que se les sea más útil al profe, y la dejé en alemán como para visibilizar un poquito el proceso que sucede constantemente en mi cabeza. Y yo les digo que hay un contexto que cambia, que bueno, hay por suerte palabras que se entienden, que es el contexto como si es una dictadura o una democracia, entonces hay represión o hay incluso promoción de las artes. Y después hay distintos ejes. Una es el eje social, lo que yo decía sobre a quién se dirige la expresión artística. Pueden ser transeúntes, pero también puede ser un público experta, que por ejemplo quieren ir a un espacio y ahí se encuentran con un trabajo, o que solamente pasan y lo ven en la calle. El otro eje es el eje de los trabajos artísticos, que pueden estar basados más en algo algo objetual, o pueden ser performáticos. Y ahí también depende entonces como si son planificados si son planificadas esas prácticas artísticas. Y después está el eje espacial, entonces donde se muestra esa práctica artística, si es adentro de una institución, en el museo o en el espacio público. Bueno, con eso les libero del alemán. El
El último marco es el de la dignidad. La demanda de la dignidad une la negación del no más con la afirmación del somos más, como ya lo expresaban las mujeres por la vida durante la dictadura. Y aquí no voy a entrar en ningún ejemplo, sino les dejo varias imágenes. Con el concepto de la dignidad nacional que surge durante el gobierno de la Unidad Popular, con la nacionalización y estatización del cobre, Allende vincula la política de la Unidad Popular con la reivindicación antiimperialista y anticapitalista. La dignidad no es un concepto abstracto, sino una categoría política y social que debe ser expresión de la autodeterminación y la independencia de Chile en 1971. Chile rompe con el pasado, dijo Allende en 1971, en ese discurso en el discurso sobre el cobre, y esta idea se repite durante la revuelta. Las representaciones de la nueva Constitución se convierten en la contraposición de la Constitución dictatorial de 1980. Sirven como símbolo de un orden futuro destinado a sustituir el marco autoritario y neoliberal de dicha Constitución. La propuesta constitucional se proyecta como otro futuro y a la vez el 18 de octubre se presenta como un nuevo comienzo. Bueno, en resumen, lo que une estas prácticas es una función en común: perturbar los regímenes de visión y percepción establecidos. El arte interviene en las fracturas, tal como lo propone Nelly Richard. El arte que actúa en estas fracturas, siguiendo a Richard pero también a Ana Longoni, es residual, ya que no pertenece al consenso postdictatorial dominante de la reconciliación. Ticio Escobar llama esto el papel disidente del arte, su rol crítico que permite cuestionar el régimen de representación. El resultado es un imaginario residual, mundos de imágenes no dominantes que crean un espacio de posibilidades en el que lo reprimido o lo invisible encuentran cabida. De hecho, el concepto del imaginario residual lo dejé tal cual así en español en la tesis porque no se puede decir de esa manera en alemán. Para concluir, tras remover la estatua ecuestre del general Baquedano en marzo de 2021, quedó un pedestal vacío y pintado de blanco. Se buscó prevenir cualquier nueva producción espontánea de significado. Pero, ¿qué sucedió? El pedestal se convirtió involuntariamente en monumento por sí mismo. Recordó precisamente aquello que el Estado ha ordenado olvidar: la revuelta. Las autoridades estatales crearon sin pretenderlo lo que Manuela Badía e Ignacio Herrera llaman un improvisado y creativo nuevo símbolo representativo del activismo de la memoria. El blanco funciona como instrumento de control de mirada, vinculado a lo que yo hablaba del percepticidio. Esta lógica se extiende desde la dictadura hasta el presente, desde los muros sobrepintados diariamente de blanco y gris tras cada jornada de protesta, hasta el iceberg chileno en la Expo 92 en Sevilla, España. A 500 años del comienzo de la colonización, aquel objeto natural frío, de superficie lisa y sin rastro alguno, pretendía celebrar la refundación democrática del país, tanto como su ingeniería. Pero este iceberg, en palabras de nuevo de Nelly Richard, realizaba una doble ruptura histórica, con el pasado revolucionario de los años 60 y con el pasado traumático y violento de la dictadura. El pedestal blanco y el iceberg de 1992, 30 años median entre ellos, y sin embargo son el mismo argumento. Nada que esté fuera del control debe mostrarse, nada debe ser visto. Mi trabajo ha demostrado que este intento fracasa. No porque el poder lo permita, sino porque los artistas y activistas, como agentes de la memoria, perturban persistentemente la imagen blanqueada del país. En los vacíos de la representación, en aquello que se pretende ocultar con pintura blanca, se hacen visibles las esperanzas y los potenciales. Los vacíos son más que espacios en blanco, son espacios que se ocupan para proyectar un porvenir. El resultado de mi análisis puede resumirse en esta estructura triádica.
No más son las prácticas artísticas de la negación que enfrentan la violencia, rompen con el percepticidio, crean imágenes y hacen perceptibles la desaparición forzada. Somos más son las prácticas artísticas para la constitución de espacios alternativos que ritualizan la presencia colectiva, remedian signos movilizadores y constituyen un nosotros pluralista interseccional. Y por último, la dignidad, que son las prácticas artísticas para la formulación de otras perspectivas. Vinculan la memoria de la unidad popular con las demandas del presente y abren un espacio para el porvenir. Esta triada no solo sirve para estructurar el material chileno, se trata de un modelo transferible a sociedades con pasados en disputa, a culturas de protestas en las que lo visual ocupa un lugar central y a regiones en las que persiste la lucha por el relato histórico. La historia de Chile no puede captarse en una dicotomía de vencedores y vencidos. Siguiendo una idea de Eugenia Allier Montaño, los sueños de los años 60 y 70 sufrieron una derrota militar, y eso también es cierto para Chile, pero igual triunfan simbólicamente. Para ello, las prácticas artísticas son fundamentales. En los vacíos de la representación, en las fracturas, en la carencia de imágenes, el arte crea espacios para lo que podría haber sido. No son los archivos estatales ni los monumentos oficiales los que preservan la memoria, sino aquellos que perturban continuamente la imagen blanqueada del país. A la luz de las intervenciones artísticas, el análisis de Patricio Marchand de que la historia del presente pertenece a los vencedores de 1973 y 1989 resulta ser, por tanto, solo parcialmente válido. Describe una realidad institucional, pero subestima el potencial de las prácticas de una memoria resistente. En la introducción de esta ponencia, tanto como en mi trabajo, he planteado esta constelación como una sucesión de 4 derrotas. El fin de la unidad popular con el golpe, la democratización incompleta, la muerte de Pinochet en 2006, así como el rechazo del nuevo proyecto constitucional en el año 2022. Pero esta continuidad de las derrotas elaborada aquí aparece así como una historia de pérdidas, pero también como una condición para que los espantos de los otros futuros posibles permanezcan presentes en las prácticas artísticas. Los triunfos pueden ocurrir en lo simbólico, como en la lucha por la apropiación de lugares que alguna vez fueron centros de tortura. Varios lugares de las derrotas fueron reconquistados y de la pérdida política surgió una victoria moral, como lo describe Carolina Aguilera. En los vacíos de la representación, en aquellas aperturas que el arte del porvenir genera, se hacen visibles las esperanzas y los potenciales. Con esto cierro.